Al sur del Sahara existe una gran franja de tierra rica en recursos estratégicos conocida como la zona del Sahel, compuesta por Mauritania, Malí, Níger, Nigeria, Burkina Faso, Chad, Sudán, Etiopía y Eritrea. Esta zona está caracterizada por tener un clima árido, con estaciones secas donde escasea el agua y los alimentos producto del desastre climático inducido por el calentamiento global y las consecuencias del neocolonialismo europeo en la región con extracción de minerales. Actualmente las tensiones políticas, civiles y económicas, además de la escalada de violencia en toda la cinta costera del desierto del Sahara, obligan cada vez más a cientos de miles de refugiados a cruzar la frontera, huyendo de sus hogares en búsqueda de seguridad y protección. Organismos de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos y la ACNUR, la Agencia para los Refugiados, consideraron este desplazamiento humano el de más rápido crecimiento del mundo. Según datos de abril de 2024 de la ACNUR, en Burkina Faso, Malí y Níger, en el Sahel Central, más de 3,3 millones de personas se desplazaron forzosamente debido a los conflictos persistentes, agravados por los efectos cada vez peores de la crisis climática. Esta abrumadora cifra de desplazamiento forzado de civiles exige una acción internacional inmediata para evitar que la situación empeore. La mezcla catastrófica de enfrentamientos armados y crisis climáticas aumenta en gran medida en la región del Sahel, dejando como resultado niveles de pobreza y desplazamientos migratorios cada vez mayores. Los choques étnicos radicados en diferentes sitios del referido paso del Sáhara desencadenaron numerosos conflictos locales relacionados, algunos con disputas territoriales y por sitios ricos en recursos estratégicos. A estas hostilidades armadas se le suma el cambio climático que hace escasear el agua. Esta cruda realidad golpeó la principal producción agrícola del Sahel, basada en cereales como sorgo, maíz y fonio. Según estudios demográficos, más del 80% de sus habitantes dependen de la agricultura de subsistencia, que se fundamenta y depende de las lluvias. Pero a consecuencia del calentamiento global, las sequías provocan hambrunas en la mayoría de la población del Sahel. La región del Sahel, además de la violencia por los conflictos inducidos y el desplazamiento forzoso, está siendo afectada por el cambio climático. El aumento de la temperatura es preocupante, ya que supera 1,5 veces el promedio mundial. La sequía se está presentando frecuentemente y las inundaciones en épocas no regulares están a la orden del día, como consecuencia de los efectos irregulares del clima, ocasionando que los suelos no sean aptos para cultivar. Donc on a des années relativement humides et des années relativement sèches. Mais cette année a été particulièrement humide en termes de quantité de pluie, de nombre d'événements pluvieux, mais surtout de pluie en termes d'occurrence de pluie intense. Nous avons eu beaucoup d'événements extrêmes au Sénégal et un peu partout dans le Sahel. Et ça, c'est une des manifestations du changement climatique. Los meses más golpeados por la escasez agrícola en la región del Sahel son entre junio y agosto. Los alimentos se agotan en los hogares y los precios de los víveres se disparan, causando el difícil acceso a los alimentos y así fomentando una migración constante en el desierto del Sahara por la falta de agua y de alimentos, aparte de los conflictos armados en la zona. Lo que realmente queremos ahora que los militares tomaron el poder es que el nuevo gobierno obligue a los comerciantes a bajar los precios, que se apiaden de nosotros. No sabemos qué va a pasar. La CEDEAO anuncia siempre algo nuevo. Si los generales realmente aman a Níger, como aseguran, deberían por lo menos bajar los precios. En Níger, una de las causas de la crisis alimentaria son los efectos devastadores del cambio climático. Pero esa escasez de suministros se aceleró por las sanciones impuestas al país por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, tras haberse consumado un golpe de Estado en julio de 2023. La situación empeoró las condiciones de vida de la población nigerina en la región de Taoua, cerca del desierto del Sahara, tras contabilizarse en 151.635 toneladas el déficit general de cereales, equivalente a 600 millones de comidas. También en la región de Difa, al sureste del país, se registró una escasez de 135.320 toneladas,
causando que más de 1 millón de personas sufrieran inseguridad alimentaria, perjudicial para la salud y el bienestar de la población en cuestión, sobre todo en infantes que en este periodo crítico sufren desnutrición y retraso en el crecimiento. Hay hambre en Nigeria, todo el mundo necesita comida, cada nigeriano necesita comida, necesitamos ayuda. Al noreste de Nigeria, en el estado de Borno, las aguas del río Ngada bajaron a causa del efecto del cambio climático, a diferencia de las inundaciones ocurridas en la ciudad de Maiduguri entre agosto y septiembre de 2024, cuando las incesantes precipitaciones causaron que la presa de Alau se rompiera, causando una grave catástrofe donde el agua arrasó todo a su paso, dejando a unas 420.000 personas damnificadas y 1.000 fallecidas, según datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencia de Nigeria. Estas inundaciones destruyeron la mayoría de las cosechas de esta región de Borno, que solía ser el granero del país. Tan solo en Maiduguri, las tasas de desnutrición infantil se prolongaron de acuerdo a datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Más de 18.000 infantes recibieron tratamiento por desnutrición aguda. Lokacin da na haife shi lafiya kalau ba komai yaro da jikin shi har tsawon shekara da wata 9 na yaye shi. To daga nan da na yaye shi yaro sai yana rama sai ana cewa ko yayewa ne da aka cire shi a bakin nono yake ramewa. An gaya mana abin da yake damun yaro irin cutar raman nan shi ne ke damun yaro da kuma irin ciwo na yaran nan. Da ikon Allah kuma da muka zo suna kokari akan mu maganganuwa allurai, ikon Allah na kawo yaron nan baya iya zama. Cikin shi nan zaka ce ma babu ciki ne a jikin shi kwata-kwata lebu. When we're looking at the numbers, the drastically increased numbers that we see in the Stabilization Center, OTP, and everywhere in the country, it's not only linked to the conflict that has plagued Nigeria for the last few years, but it's also linked to climate change. It's linked to the flooding that we've seen in the last few months, some of the worst flooding that Nigeria has experienced in the last few years. Water that we received this year exceeds the carrying capacity of the dam. We have a very heavy storm. It might be associated with climate change. That is the most important thing. So what we need to do is to now reinforce the dam, reconstruct the dam, expand the capacity of the dam. En los últimos 4 años, aproximadamente 3 millones de personas en la región del Sahel Central tuvieron que huir de sus hogares por la violencia perpetrada a manos de grupos armados, sumado a las catástrofes climáticas. Burkina Faso, desde 2016, experimentó una inestabilidad política que se tradujo en el desplazamiento por sus fronteras vecinas de más de 200.000 habitantes, mientras alrededor de 2.8 millones de personas provenientes de Malí, Burkina Faso y Níger se movilizaron a otras regiones dentro de sus mismos países. En este contexto se conoció que Burkina Faso ha sido receptor de 41.000 refugiados provenientes de Malí. Al mismo tiempo, y según datos oficiales de la ACNUR, Malí alberga a unos 94.000 refugiados, principalmente de Níger y Mauritania. Por otro lado, para la Organización Internacional para la Migración, Níger es el país que más recibe refugiados procedentes de Nigeria. A este dato se sumó ACNUR, quien contabilizó que aproximadamente 300.000 nigerianos están refugiados en Níger, producto de la violencia desmedida de los grupos armados como Boko Haram o Yihad Islámico. Kila mengari kampai goro warandar no min burdik ngon ni min jode jonde ko min gollo e to dori to ko min kedini won ko min nyamata kondule. En los últimos años, los países africanos ubicados en la ruta del Sahel han sufrido atentados de diversos grupos al margen de la ley. Tan solo en 2023, Malí sufrió 413 enfrentamientos armados,
dejando un saldo de 1.739 víctimas asesinadas. Y esta situación de violencia ha pasado a ser un factor que induce a los habitantes de esta región de África a que migren hacia Europa en busca de una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en las Islas Canarias de 2024 se registró un aumento del flujo migratorio de 95% con respecto al año anterior. En su mayoría eran personas provenientes de la región del Sahel. Según fuentes del gobierno español, tan solo en octubre del referido año, la llegada de migrantes de esta región africana por vía marítima se incrementó en un 400% respecto al mes anterior. En los últimos 2 años, las regulaciones migratorias en Europa fueron más estrictas, sobre todo en los países colindantes con el mar Mediterráneo, los cuales se esforzaron por detener las oleadas migratorias fomentadas mayormente por los conflictos armados en el Sahel. A decir de Europa, es un desafío reconocer y analizar la inestabilidad social que vive África tras su legado colonial en el continente madre. En los últimos 13 años, la región central del Sahel ha sido objeto de especial atención internacional debido al establecimiento de varios grupos irregulares armados locales y de mercenarios extranjeros, quienes han protagonizado escenarios violentos en Burkina Faso, Mali y Níger por el control del territorio y los recursos naturales. Según el Índice Mundial de Terrorismo de 2024, estos 3 países se encuentran entre las 10 naciones más afectadas por el terrorismo en todo el mundo. Estos citados países experimentaron varios golpes de Estado militares, comenzando por la larga crisis política en Mali, que se prolonga hasta la actualidad y donde resaltaron los perpetrados en septiembre de 2020 y abril de 2021, que marcaron una nueva fase de su conflicto interno. También Burkina Faso pasó por lo mismo en 2022, mientras en Níger se produjo una ruptura del orden en julio de 2023, dando como resultado la instauración de un gobierno militar antifrancés en busca del rescate de su soberanía territorial golpeada por el neocolonialismo europeo. Algunos países europeos justifican su injerencia en territorios de África Occidental y del Sahel con la fachada de establecer gobiernos supuestamente democráticos que les garanticen sus intereses económicos extractivistas. Es por eso que los países del Sahel central como Burkina Faso, Níger y Malí anunciaron que mientras estuvieron las fuerzas de ocupación europeas, provenientes mayormente de Francia y España, dentro de sus países no se logró frenar la violencia, ya que pretendían mantener en los gobiernos de turno unas élites militares y civiles cómplices de un modo de desarrollo económico expoliador que por décadas empobreció las poblaciones en el Sahel, uno de los factores que indujo los enfrentamientos armados en la región. El ejemplo del fracaso del neocolonialismo europeo en el Sahel es la situación en Malí, que luego del golpe de Estado que expulsó al gobierno pro-europeo, tomó el poder del Estado una junta militar que logró proscribir el 31 de diciembre de 2023 a una misión multidimensional de Naciones Unidas. Seguidamente de la deportación de la fuerza militar francesa, que tenía décadas allí, y solo había quedado una misión europea comandada por España, que tenía un contingente de 160 efectivos provenientes de diferentes países europeos: España, Portugal, Rumanía, Austria, Finlandia, Hungría, Bélgica y Lituania, que por 11 años habían formado 20.000 militares malienses para garantizar sus intereses. Pero este contingente de igual forma fue expulsado el pasado 18 de mayo de 2024. Con estas decisiones, el actual gobierno de Malí dio un ejemplo de soberanía. Analistas internacionales informaron que Estados Unidos de América vio que el Sahel era un lugar estratégico para controlarlo y conseguir hegemonía extraterritorial, pero no consiguió en Níger sus objetivos y acabó siendo expulsado. De igual forma, Francia no logró en Malí establecer sus objetivos, ya que el gobierno francés había prometido devolverle a Bamako la integridad territorial del Estado de Malí y no lo logró.
El golpe de Estado de hace 4 años, comandado por la Junta Militar Antifrancesa que gobierna Malí, ha conseguido reconducir el país hacia el progreso. 4 años después, los resultados son evidentes. Casi todo el territorio nacional está ahora bajo control del Estado de Mali. 4 años después, la respetabilidad de nuestro país en el escenario internacional es incuestionable. 4 años después, la toma de decisiones autónoma es una realidad. Ya no decide nadie por los malienses, ya no decide nadie por las autoridades legítimas de Mali. Francia dio un giro radical geopolíticamente porque perdió su influencia en el Sahel central, es decir, en Burkina Faso, Malí y Níger, donde se le ha desplazado, al igual que el conjunto de fuerzas militares de la Unión Europea, precisamente porque no vinieron para traer mayor seguridad en la región del Sahel, sino para alcanzar otros objetivos que eran económicos extractivistas. En los últimos años, la influencia de Rusia en los estados del centro del Sahel se ha ido consolidando. Un ejemplo de ello es el respaldo a los gobiernos militares que controlan actualmente estos 3 países. El sentimiento antifrancés también permitió que oficialmente Malí, Níger y Burkina Faso, de manera soberana, tomaran la decisión el pasado 29 de enero de 2025 de salirse de la Comunidad de Estados de África Occidental, abriendo un nuevo camino en las relaciones internacionales de la región del Sahel y en el África Occidental. Ahora estos 3 países crearon su propia organización conocida como la Confederación de Estados del Sahel, un hecho que no se había dado desde que se creó la CEDEAO en 1975. La Confédération des peuples de l'AIS, CPAIS, demeure convaincue que l'union sacrée entre les autorités, les forces de défense et de sécurité et le peuple vaillant du Sahel est le gage de la souveraineté, la sécurité et le développement de la Confédération des États du Sahel, AIS. Je suis vraiment heureux que Dieu nous a montré ce jour-là, le jour de notre départ définitif. Parce qu'on est parti, on a des objectifs, on sait pourquoi on est parti. Donc vraiment, c'est un jour victorieux et c'est un jour qui doit être fêté. L'AIS est une renaissance de l'Afrique et je pense que tous les pays qui aspirent à la renaissance de l'Afrique, c'est l'AIS qu'ils doivent rejoindre. El impacto de Malí, Níger y Burkina Faso comienza a verse en la región del Sahel y África Occidental. Un ejemplo claro es la salida de las tropas francesas de Costa de Marfil durante enero último, pero también por los anuncios de la Confederación de Estados del Sahel el 27 del referido mes, donde informaron que se establecerá un nuevo tipo de pasaporte para los 3 países que integran la Confederación. Esto para responder a un programa de libre circulación para los países integrantes. Responde a las restricciones de movilidad transfronteriza que había impuesto la CEDEAO a los habitantes de Malí, Burkina Faso y Níger. Al mismo tiempo, existen nuevos proyectos por parte de la Confederación de Estados del Sahel que se opone a la hegemonía de la CEDEAO, como es la creación de un banco regional que permita sacar la moneda francesa, el franco CFA, de los 3 países del centro de Sahel y de los demás países que en un futuro sean parte de la Confederación. Actualmente, países del Sahel central como Mali, Burkina Faso y Níger desafiaron la hegemonía francesa y de la Unión Europea, primero, al derrocar gobiernos pro-europeos en sus países. Segundo, al expulsar al ejército francés y español de su territorio. Y por último, al salirse de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, financiada por Nigeria y aliados occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea. Un ejemplo de esta realidad es la consolidación de la influencia de estos 3 países en la región de África Occidental, junto a las declaraciones del ministro de Exteriores de Togo, Robert Dussy, quien expresó: "Pregunté al pueblo togolés si Togo quiere unirse a la Confederación de Estados del Sahel y verán su respuesta. Te diría que respondieron con un sí". Por otro lado, el actual gobierno de Ghana mostró un creciente interés por estrechar lazos de dicha organización. Con estos hechos se da cuenta de que ya no es una simple metáfora el comienzo del entierro de la CEDEAO.
Así es como llegamos al final de una emisión más de Entre Fronteras. Como siempre, los invitamos a que se mantengan en sintonía, a que visiten las redes sociales de este programa y por supuesto tenemos una nueva cita la siguiente semana. Hasta entonces.